Bienvenidos a un nuevo video de ENCIMAT, en esta ocasión la unidad número 7, vectores y números complejos para primer año de bachillerato. En esta ocasión estudiaremos la clase 1.3 por título Producto Escalar por el profesor Marvin Castillo. Damos inicio. El problema inicial nos plantea la siguiente situación. Dibuja el vector que resulta en las siguientes sumas de vectores. Continuando con el tema anterior, vimos en la clase pasada la suma y resta de vectores. En esta ocasión nos piden que dibujemos el vector que resulta de realizar las sumas. Literal A, el vector U más el vector U más el vector U. Literal B, el vector menos U menos el vector opuesto de U, que es menos U, y nos dan respectivamente el vector. Entonces lo que vamos a hacer para la solución es tomar este mismo vector que ya nos dan en posición y lo vamos a operar. Entonces comenzamos con la solución. Para literal A nos piden que sumemos 3 veces el vector U. Como ya está dado el vector U, lo único que tenemos que hacer es tomar ese vector y sumarlo 3 veces. ¿Cómo se hace eso? Colocamos el primer vector en la misma posición como nos lo dan. Podemos tomar de referencia un cuadrito donde está iniciando y los cuadritos que lleva de conteo para poder ubicarlo, así como se muestra en esta figura. Exactamente el mismo. Podemos tomar la medida con una reglita y luego lo dibujamos. Entonces, como nos piden que sumemos al vector U otra vez el vector U, entonces lo que vamos a hacer es donde termina U, colocar el siguiente vector y nos quedaría nuevamente el vector U. Ahora nos hace falta sumarlo una vez más y donde terminó el segundo vector U, colocamos nuevamente el vector U. Y ahora hemos sumado 3 veces el vector U. ¿Cuál va a ser nuestra resultante? Pues justamente esta línea sin la flechita ya, como se muestra a continuación. Esta sería nuestra resultante, que justamente es la suma de 3 veces U. A esto se le conoce como producto escalar. La cantidad de veces que aparece el vector, en este caso aparece 3 veces, es equivalente a multiplicar U por 3 o sumar 3 veces U. A eso se le llama resultante o 3 veces U, como decíamos. La medida de un U era esto y ahora tenemos en este vector rosado 3 veces U. Ahora vamos al literal B. En el literal B nos piden que realicemos la operación el vector opuesto de U menos el vector opuesto de U. Entonces tomamos nuestro vector U y ahora para trazar el vector opuesto trazamos nuevamente este mismo vector, solamente que la flechita ya no iría hacia arriba sino que va hacia abajo, como es opuesto, justamente con las mismas medidas del vector U, pero con la flechita hacia abajo. El sentido del vector es hacia abajo. Entonces, como nos dicen menos U, colocamos una vez el vector U y donde termina el vector U vamos a colocar el siguiente vector opuesto de U, como se acaba de mostrar a continuación. Lo podemos hacer una reglita siguiendo los cuadritos como se muestra en el dibujo. Y la resultante sería justamente la línea completa desde donde inicia nuestro primer vector hasta donde termina nuestro segundo vector, como la que se muestra a continuación en esta línea rosada. Ustedes nada más tienen que repintar sobre el vector, o si gustan también pueden dibujarla como en este caso, pero que tengan las mismas características y la misma medida. A eso se le va a llamar menos 2 veces U. Por aquí tenemos un U negativo menos un U negativo, entonces esto es una suma de negativos y se nos convierte en menos 2 veces el vector U. Pasamos a la definición. Nos dice de la siguiente manera: para un vector U y un número real R, de modo que U es distinto del vector 0 y R es distinto de 0, se define el producto escalar para representar dilataciones con R mayor que 1 o contracciones cuando R esté entre 0 y 1. A esto se refiere cuando dice dilataciones, es que el vector se va a agrandar, como en el caso anterior. Si nos dijeran que multipliquemos 5 veces el vector U, entonces ese vector se va a hacer 5 veces más grande de lo que ya es. Y dice contracciones cuando esté entre el 0 y el 1. Por ejemplo, si nos dicen 1/2, entonces lo que mide el vector U, el resultante sería la mitad de lo que él mide, entonces sería una contracción. O en el mismo sentido, cuando R es mayor que 0, lógicamente aquí va a ser siempre nuestro vector va a ser positivo y va a llevar el mismo sentido. O sentido contrario si R es menor que 0. Cuando esté multiplicado por un número negativo, como en el literal B que era menos 2U,
el vector va a tener sentido contrario y se denota por R por el vector U, donde R es el número escalar, por ejemplo 2U, 3U, 4U, y eso significa la cantidad de veces que nosotros vamos a realizar la operación suma con el vector. Entonces continuamos. Para el producto escalar se cumple que tenemos la norma del escalar por el vector es igual al valor absoluto del escalar por la norma del vector. Se define que 0 por el vector U es igual al vector 0 y que R por el vector 0 es igual al vector 0. Recordemos que el vector 0 es aquel que se obtiene de sumar a U con su opuesto, o sea, nada, no vamos a tener ningún vector, ni punto ni vector. Tenemos en este caso la siguiente muestra. Si R es mayor que 1, tenemos nuestro vector U, y vea como si R es mayor que 1, el vector se hizo más grande y a la vez lleva el mismo sentido que el vector U. Si R está entre 0 y 1, como decía, este era el vector U. Ahora nuestro vector se ha hecho más pequeño, puede ser que se reduzca a la mitad, a la tercera parte, cuarta parte. Si R se encuentra entre menos 1 y 0, el vector va a cambiar de sentido y a la vez va a ser más pequeño de lo que es normalmente, que nos den que el original va a ser más pequeño. Y si R es menor que menos 1, el vector va a tener sentido contrario al vector U, pero en este caso sería más grande. Va a tener las mismas, por ejemplo, si nos dicen menos 5 veces U, va a ser 5 veces el tamaño del vector original, pero con sentido contrario. Continuamos con la definición y ahora nos plantea, considerando los vectores U y V, los números reales R y S, bueno, aquí sería, esta es una letra griega que significa delta, se cumplen las siguientes propiedades del producto escalar. R por S de U es igual a R por S de vector U. Significa que se multiplica normalmente, como que si aquí tuviéramos un 2 y aquí tuviéramos un X, entonces es 2X y en este caso como el vector. Si tenemos en este caso una suma de R más S por el vector U, se distribuye R por U y S por U como se muestra acá. Luego tenemos R por aquí tenemos el factor, el vector U más el vector V. Distribuimos también de esta manera R por U más R por V. Se dice que los vectores U y V diferentes de 0 son paralelos o colineales cuando los segmentos dirigidos que representan estos vectores son paralelos. Es equivalente a que existe un número real R tal que el vector U es igual al R por V. Podría ser que en algún momento nos encontremos con este tipo de ejercicios donde al multiplicar un vector obtengamos otro dado. Pasamos ahora a un ejemplo y en el ejemplo nos plantea la siguiente situación. Determina en términos de U y V el vector resultante de la expresión 2 factor de 2U más 3V menos 3 factor de 2U menos V. Este número que aparece acá es un escalar y si es positivo la dirección de nuestro vector se va a mantener, mientras que si el escalar es negativo, como en el segundo caso, la dirección de nuestro vector se va a cambiar, se va a modificar. Entonces le damos solución a esto, escribimos nuevamente el planteamiento que nos dan acá en la expresión, es exactamente esto lo que hemos reescrito y ahora vamos a aplicar la propiedad. La propiedad número 2 nos dice de que si tenemos un escalar multiplicando a un vector, lo que vamos a hacer es distribuir en el factor. Entonces tenemos 2 por 2U, esto nos daría entonces la expresión de multiplicar 2 por 2U y 2 por 3V, que lo vamos a escribir acá desarrollado. Entonces comenzamos, 2 por 2U nos quedaría indicado, más ahora 2 por 3V, que lo escribiríamos también indicado. Ahora vamos a ver, tenemos un escalar negativo, pero nosotros vamos a realizar la operación. El escalar lo vamos a ir colocando entre paréntesis para indicar que este nos va a modificar el sentido del vector y después vamos a dejar un signo positivo que no afecta. Entonces nos quedaría más este valor de menos 3 por 2U y lo escribimos entre paréntesis. Ahora tenemos el siguiente que sería menos 3 por menos V. Entonces escribimos más menos 3, que es el valor del escalar, por menos V, que es nuestro vector. Entonces hay que tener presente que este escalar le va a cambiar el sentido a nuestro vector.
Entonces desarrollamos lo siguiente: 2 por 2u, eso nos daría 4u. 2 por 3v, eso nos daría 6v. Ahora más, vamos a dejar indicado aquí menos 3 por 2u, eso nos daría menos 6u. Y aquí menos 3 por menos v, eso nos daría, lo vamos a dejar acá, daría 3v positivo, porque menos por menos nos da más. Esto es para indicar que este vector es contrario con el vector u positivo que tenemos por acá. Entonces vamos a fijarnos cuáles se pueden sumar y cuáles no se pueden operar. Por ejemplo, el vector 4u con el vector menos 6u sí se pueden operar, entonces ahí lo vamos a encerrar con rosadito. Y el menos 6v con 3v también se pueden operar porque son vectores semejantes de la misma notación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar la operación. Entonces sería una resta: 4u menos 6u, eso nos daría menos 2u, porque este vector es mayor en magnitud. Ahora tenemos 6v con 3v, eso nos daría 9v. Y entonces hemos llegado a la solución de nuestro ejercicio. Pasamos ahora a los problemas, y estos nos piden que dibujemos en el cuaderno los vectores de la cuadrícula y determina el vector que representa cada literal. Entonces acá nos dan en cuadrícula ya los vectores, así que los copian tal y como están acá y realizan las operaciones. Recuérdense que donde está el vector van a ir colocándolo. Por ejemplo, en este de 4e tenemos el vector e, que es este que está acá. Entonces para completar la operación 4e, entonces tenemos que ir colocando el siguiente vector donde termina este vector, así hasta completar 4 veces e, y así con todos los demás casos. Y en el número 2 determina en términos de u y v el vector resultante de cada expresión. Entonces, tal y como expliqué en el ejercicio anterior, entonces a realizarlo. Hemos llegado hasta acá, y si este video te sirvió, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir.